los que voy a compartir la pantalla. Y adelante. Gracias. Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias también a Aitana, a la Escola SER. Y sobre todo estamos muy sorprendidos y muy complacidos con la cantidad de personas que os habéis apuntado a la masterclass. En LinkedIn había 176 personas y en la Escola SER 110. O sea que va a ir subiendo el número más las personas que estén aquí con nosotros en el aula. Cuando nos no me he presentado, mi nombre es Elena Orteu y soy socia directora de Search and Drive, una consultora especializada en ayudar a los despachos a ser empresa. Me acompaña en esta masterclass, la daremos los dos juntos, Carlos Coloma, que es también mi socio. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Cuando nos planteamos hablar de los nuevos paradigmas empresariales de los estudios de arquitectura, pensamos que primero teníamos que hacer una breve radiografía de cómo eran los estudios de arquitectura y cómo era el arquitecto hoy en día. Y para eso nos basamos en unos datos, los últimos que tenemos, que es el informe ejecutivo del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, que se elaboró en el año 2018 y que se publicó en el 2019. Estos datos, aunque puedan parecer en algún momento que son anticuados, la verdad es que están muy al día y siguen respondiendo a lo que es hoy en día el estudio de arquitectos y los arquitectos. Y el primer dato que nos sirve para esta masterclass y que creemos que es significativo es cómo trabajan los arquitectos. Trabajan por cuenta propia en un 81,2%. Muchos de estos datos los sabéis, los sufrís, en realidad vosotros sois los protagonistas. Pero es importante conocer los datos y creo que en algún caso os va incluso a sorprender. De ese 81,2% que declara que es autónomo o autónomo dependiente, sabéis, aquel arquitecto que trabaja en un estudio de otro arquitecto muchas veces, hay un 11,5% que además de eso está trabajando para cuenta ajena. Eso quiere decir que hay un porcentaje importante de nuestro colectivo que está pluriempleado. Además, otro dato que nos parece relevante es cuál es el tamaño de los estudios de arquitectura en este momento en España. Y vemos que estamos hablando de unas microempresas, no hablamos de pequeña empresa, de pyme, estamos hablando de microempresa. El 57,2% de los estudios de arquitectura están conformados por una persona. Si le sumamos 2, 3 y 4, llegamos a que el 90,2% de los estudios de arquitectura están formados por menos de 5 personas. O sea que aquellos estudios que vosotros conocéis que tienen más de 5 personas están en ese casi 10%, no llega. Realmente estamos ante una estructura muy precaria o unos estudios de arquitectura que tienen poca fortaleza. Otra de las preguntas que se hacían en esta encuesta que hacía el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España es cuál era el obstáculo que encontraban los arquitectos más importante para ejercer su actividad como arquitectos. Y la que más destacaba de todas ellas eran los ingresos insuficientes. Y eso lo conocéis perfectamente. Realmente solo el 2% consideraba que este tema era poco importante. La inmensa mayoría se situaban en muy importante o importante. Pero lo que sorprende en este dato es que el siguiente, lo que sería la cultura empresarial y el espíritu emprendedor, que no dejan de ser unas herramientas básicas para transformar esta situación, estos ingresos insuficientes, es uno de los temas que preocupa menos. Entonces, aquí hay una cierta contradicción entre los ingresos insuficientes y la falta de cultura empresarial. Resulta que hay una serie de ítems, la burocracia, la falta de conocimiento de qué hacemos los arquitectos, la falta de consideración de los arquitectos, el exceso de normativas, todo eso que son cuestiones externas a nosotros de las que poca cosa podemos hacer, podemos mejorarlas, pero ¿y nosotros qué podemos hacer? Creemos que debemos mejorar nuestra cultura empresarial. Otro dato que nos parece importante y que no estaba en esta encuesta es saber cuántos arquitectos hay en nuestro país. Y para eso hemos acudido a
el Consejo de Arquitectos de Europa, que desde su observatorio nos dice que en este momento en España hay 56.000 arquitectos. Estamos, pues, en tercer lugar después de Italia y después de Alemania. Pero este dato no es muy importante si no tenemos en cuenta la población de cada uno de estos países. Es más importante el dato del número de arquitectos por cada 1.000 habitantes. Si tenemos en cuenta ese dato, nos damos cuenta que Italia parece un mercado saturado, más allá que nuestro mercado, y que Francia, en cambio, es un mercado que puede crecer, al igual que Alemania, en menor cantidad. Estos datos hay que tenerlos en cuenta cuando nosotros decidimos hacer asociaciones o salir fuera de España. Y también nos está revelando que, aunque hay muchos arquitectos y muchas escuelas de arquitectura, que es un dato que muchas veces comentamos o se oye comentar, resulta que España no está a la cabeza. Pero bueno, entramos en nuestro tema. ¿Y qué es un paradigma? Todos sabéis que el paradigma no deja de ser una palabra de origen griego que quiere decir ejemplo, patrón, modelo. Y en arquitectura los paradigmas pues, serían las maquetas, serían los prototipos. Y los paradigmas han existido siempre. Son los cambios que se producen en diferentes eras y se producen en todos los temas, no solo, evidentemente, en la arquitectura. Uno de los más importantes y significativos fue Albert Einstein como impulsor del cambio de paradigma en la ciencia en el siglo XX. Cuando hablamos nosotros aquí en esta masterclass de nuevos paradigmas, nos estamos refiriendo a los nuevos modelos de empresas de arquitectura. Y una de las preguntas que queríamos contestarnos, y ahora nos la aclarará Carlos Coloma, es si existe bibliografía sobre los nuevos paradigmas empresariales de los estudios de arquitectura hoy en día. Vale, gracias, Elena. No han sido las barras por un tema informático, pero hemos ido a Amazon, a la tienda de Amazon, y hemos investigado o hemos seleccionado cuántos libros de arquitectura podemos comprar actualmente. Esto está hecho hace unos días, pues nada menos que más de 100.000. O sea que libros de arquitectura hay unos cuantos. Si vamos a hablar de libros de modelos empresariales, y aquí hablamos de modelo empresarial válido para cualquier empresa o sector, hay 5.000. Muchos menos, pero hay 5.000. Pero si buscamos libros que hablen de modelos empresariales de estudios de arquitectura, solo 47. Pues creo que hay una relación directa con lo que comentaba Elena del estudio del Consejo, que por un lado hay un gran interés por la arquitectura, pero por otro lado, hablar de la gestión empresarial de la arquitectura hay poco interés. Estos 47, recuerdo que hace un año cuando lo miramos eran 16. O sea que esto, evidentemente, uno puede decir que ha incrementado mucho, pero si hacemos la porcentaje, nos dice que solo el 0,047%, o sea, no digamos ni nada, o sea, cero, de los libros de arquitectura que se encuentran en Amazon son sobre nuevos modelos empresariales. Y aquí tenemos una relación, pero también, como decía Elena, hay una cierta contradicción en cuanto a la preocupación más importante es la falta de ingresos, pero por otro lado no hay un interés ni la encuesta realizada por el Consejo en el 2018 ni por parte de Amazon, que lógicamente lo que quiere es vender libros, ¿no? Y de estudios de modelos empresariales de arquitectos son muy poquitos. ¿Qué podíamos hacer? Pues evidentemente, pues digo, bueno, pues aprovechando la pandemia, pues hacer la propia investigación. Nuestra aportación en marzo-abril de 2020 fue: vamos a investigar lo siguiente. Recopilamos y clasificamos la información de unos 100 estudios de arquitectura. Perdón. No sé si. Perdón un momento, parece que hay un problema de sonido. No sé si. Bueno, me han dicho desde control que no nos oíamos. Bueno, como está escrito, supongo que lo podéis
más o menos seguir, sino en las preguntas que podéis enviar en chat o al final, pues si hay algún dato que no ha quedado claro, os lo intentaré contestar, ¿no? Entonces, de nuestros asesoramientos en los últimos años, cogimos 100 estudios, ¿no? Y vimos qué criterios eran casos de éxito empresarial. Estos estudios, ¿qué habían aplicado? ¿Qué modelos habían aplicado? Entonces, identificamos los principales paradigmas que habían cambiado en estos estudios de arquitectura en los últimos años. Y hicimos una selección de lo que habían tenido más impacto de su modelo empresarial, ¿no? Entonces, de esta selección conseguimos seleccionar 11 paradigmas, que ya os adelantamos que los paradigmas, porque estamos en una época de cambio constante, los paradigmas genéricos, ¿no? Como puede ser la sostenibilidad, etcétera, etcétera, no los hemos incluido. Hemos incluido los paradigmas que creemos son interesantes o son particularmente propios del sector de arquitectura. Pues sin más, también decir, no están ordenados, o sea, están tal como aparecen, no quiere decir que el primero es el primero y el segundo, porque tal como os diremos, todos son importantes. Lo que os proponemos ahora es que implementéis los 11. ¿Por qué estamos diciendo los 11 en vuestro estudio, no 1 o 2? Porque vais a encontrar que algunos de ellos ya los tenéis, otros los estáis haciendo, otros los habéis intentado, pero creemos, estamos seguros, mejor dicho, de que estos 11 paradigmas se retroalimentan entre sí y lo vais a ir comprobando a lo largo de la definición. Cuando mejoráis uno, el otro crece y es importante que podáis implementar los 11 en vuestro estudio para que tengáis ese crecimiento empresarial en todos los sentidos. Y el primero de los paradigmas, ya sin esperar más, es cambiar de taller de arquitectura de autor a empresa de arquitectura con imagen de marca. Y aquí lo hemos ejemplarizado en ese árbol único que todo el mundo lo tiene presente, el árbol Sabina del Hierro, que tiene una importancia en sí mismo y que no necesita a nadie a su alrededor. Este es el taller de arquitectura de autor, un autor que ha fundado el despacho y que tiene su propio nombre. Y de ahí os estamos proponiendo pasar al bosque que es un ecosistema de muchos árboles, de muchos arquitectos, de olores, de diferentes humedades, de una serie de elementos que hacen que crezca ese estudio. Estamos hablando de un equipo de diferentes capacidades, de diferentes inteligencias, que hacen posible crear una imagen única de marca de todo el estudio, el equipo. Es evidente que con el crecimiento, el estudio necesitará una serie de elementos transversales, como comunicación, finanzas, recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero vayamos paso a paso, a medida que vayamos creciendo, los iremos incorporando, pero lo más importante es que nuestro cliente profesional, vea que no depende su trabajo, su inversión, de una única persona, el socio fundador, sino que detrás de este hay un equipo solvente, una empresa sólida que responde. Bueno, el segundo es de la creatividad, y en esta imagen, en esta imagen podemos ver a un icono de la creatividad, Miguel Barceló. Esto es una exposición Museo Picasso de Málaga, 2021, con esta escultura que evidentemente, pues nadie duda que Miguel Barceló es un creativo. Pero, hablando de empresas de arquitectura, hemos de evolucionar a la innovación. Y aquí tenemos un ejemplo, pueden haber muchos. Hemos cogido el de Elon Musk, ¿no? Con el lanzamiento del Tesla, coche eléctrico que puede ir a una autonomía de unos 500 kilómetros y, bueno, ya veis, el tiempo pasa rápido, el 2008. Bueno, entonces, vamos a intentar explicar con este ejemplo qué entendemos en empresas de arquitectura, la creatividad y la innovación, ¿no? Porque es importante este cambio. La creatividad, pues es lo que yo, como no soy arquitecto, lo puedo decir muchas veces, ¿no? Hablando con arquitectos, pues nos gusta coger una hoja en blanco y diseñar, ¿no? Y nos gusta que sea único, ¿no? Al final digo, pues tengo un encargo, pues cojo una hoja en blanco y diseño, ¿no? Y esto, pues generalmente a muchos arquitectos es lo que más les gusta, ¿no?
muchas veces también ha pasado que le hemos preguntado a arquitectos, ¿tú innovas? Y dice, sí, claro, innovo en cada proyecto que me encarga el cliente. Pero claro, eso según nuestra definición de innovación, no es innovación, ¿eh? Al final es la innovación para nosotros, el factor clave es que ha de estar orientado a satisfacer al cliente, ¿eh? Es decir, podemos hacer una hoja en blanco, un ordenador, pero hemos de tener en cuenta lo que el cliente nos quiere. Al final es nuestro cliente es el que nos encarga que le hagamos una casa, le hagamos lo que sea, ¿no? Entonces hemos de tener en cuenta lo que él quiere, no lo que quiere el arquitecto, ¿no? Que puede ser algo diferente. Y después que sea escalable. Esta palabra yo creo que está muy utilizada últimamente por las startups, pero que la hemos de tener clara, ¿no? Y eso es un poco la idea del Tesla, que es una innovación, nadie lo duda, pero ha sido escalable, ha sido replicable. O sea, al final, no es, el señor Elon Musk no hace un Tesla diferente al otro, sino hace cadena de Tesla. Y lo que ha hecho es innovar un sistema de coche eléctrico que pueda ser replicable o escalable. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahí está, los ingresos están ahí. O sea, esta falta de ingresos viene por ese camino de que tú puedas hacer proyectos diferentes, adaptados al cliente, pero que sean escalables. O sea, que no tengas partir de cero en una hoja en blanco, porque eso afecta a la productividad, ¿no? Y además es incierto. Un arquitecto nunca parte de cero, nunca hemos partido de cero. Partimos de un conocimiento y de una experiencia que ya tenemos, pero es que la tenemos que llevar hacia la innovación para que realmente nuestros proyectos uno aprenda del otro y vayan creciendo entre sí. El tercer punto es un punto que todos conocemos y que todos aceptamos. Es evidente que ya no puede ser un arquitecto, un estudio de arquitectura local, sino que tiene que ser lo que se llama local, ¿no? Pensar de una forma global, ya no existen o casi no existen las fronteras, la comunicación es mucho más fluida, ya es más fácil saber qué hace otro, aprender de otro, estar en comunicación, pero sí hemos de tener una actuación local, una adaptación hacia el medio próximo. O sea, esta foto de, por ejemplo, comentamos de Zara, esto es Zara Dubai. Sí, Zara está cambiando su modelo de tienda, pero si recordáis las tiendas de Zara, generalmente entrabas y te encontrabas ya con cantidad de burros, costaba pasar, un caos. Pues Zara, en un modelo de Emiratos, en este caso, pues tiene otro modelo. O sea, la ropa es la misma, pero la forma de afrontar su tienda es diferente. Este pensamos que es uno de los más importantes y paraguas. Aquí lo vamos a explicar de forma evolutiva. O sea, generalmente nuestra experiencia es que cuando empieza uno un despacho de arquitectura o está empezando, pues es el arquitecto generalista. Bueno, pues estoy empezando, parto de cero y entonces pues, cualquier cosa que me encarguen la hago, porque para eso soy arquitecto y sé hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, con el tiempo, te vas dando cuenta, hemos visto tiempo, que cada arquitecto, estudio se ha ido especializando en un tipo de edificio, ¿no? Aquí hemos puesto hoteles, ¿no? ¿Por qué? Por el boca a boca, ¿eh? He hecho aquel hotel, hablando de hoteles, y la gente se entera y me encargan otro hotel, y poco a poco, sin querer, te vas especializando en un tipo de edificio que te hace pues, tener un nombre, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos hablando del qué, ¿eh? ¿Qué proyectamos? ¿Qué construimos? ¿No? Pero entonces aparece el cómo. O sea, si vas haciendo tú hoteles, en este caso hemos marcado vivienda plurifamiliar, vas haciéndolo de una forma, una metodología, un diseño, un branding, ¿no? O sea, que tú le vas creando sin querer, aunque haces, como decíamos, las viviendas adaptadas a lo que el cliente, vas haciéndolas de una forma, ¿no? Y pensamos que esto es el punto clave de muchos paradigmas ahora. En este caso estamos hablando de una vivienda plurifamiliar, que el cómo es que las hace de madera, ¿no? Entonces, pues hace vivienda plurifamiliar, pero también tiene una metodología, en este caso de madera, puede ser de sostenibilidad, de lo que queráis, ¿no? Y ha pasado del arquitecto generalista al arquitecto especialista, o sea, hace hoteles o viviendas, y ahora la monoespecialidad. O sea, ahora estamos en la monoespecialidad,
Pero aquí no se queda. O sea, es decir, hago viviendas de madera, pero entonces al pasar a la especialidad volvemos al principio. Se crea el concepto omniespecialidad. Al final, si yo tengo una metodología, tengo un relato, tengo una forma de afrontar los proyectos, ¿por qué no lo puedo replicar a cualquier edificio? Y ahí es donde hemos visto que ahora hemos de estar. O sea, estamos pasando de qué construyo, qué haces, no, a cómo lo haces. El punto clave pensamos que es el cómo. Ahí es donde nos diferencia un arquitecto de otro, y con este cómo, al final, pues evidentemente empezaste haciendo vivienda plurifamiliar, una de los edificios que tú harás, tendrás más éxito, tendrás más encargos, será vivienda plurifamiliar, pero aquí nos hemos inventado por qué no puedes hacer una residencia en madera. ¿Ves? Al final, el tema clave es el cómo, y queremos que os quedéis con este concepto de omniespecialidad, que si queréis hacer un avance más, lo podemos poner en 3 dimensiones. El quién. Yo tengo esta forma de trabajar, que para nosotros sería innovación. O sea, la innovación estaría en el cómo, esta innovación replicable, escalable. Que hago una serie de edificios, ya no solo hago un tipo de especialidad, y para un tipo de cliente, ¿no? Entonces, en este modelo de omniespecialidad también te has de plantear para qué cliente le puede interesar mi modelo de proyecto, ¿no? Entonces, aquí también hay que considerar el cliente directo, que es alguna voz por ahí, no sé, que disfruta. O sea, podemos tener un doble cliente, ¿no? Si es una vivienda, si hace una vivienda particular, pues el que paga y el que disfruta es el mismo, pero quizá si hago un edificio de oficinas no es así. Este concepto es muy paraguas. Gustaría que le dierais una cierta importancia, porque seguro que muchos de vosotros ya estáis en este camino, pero pensamos que el camino es el cómo. Y pasamos al número 5. El arquitecto antes pensaba que acababa la carrera, cogía el título, lo colgaba y esperaba sentado en su despacho nuevo a que llegaran los clientes. Esto hoy en día evidentemente no es así, y ha habido muchos factores que han propiciado esta reactividad que tenía el arquitecto. Hoy en día tenemos que ser proactivos, está claro. Pero para ser proactivos, y es algo que nos cuesta, la sensación de tener que salir a vender, que tener una cierta, bueno, pues que sea un cierto peligro, que nos están viendo, que nos están sabiendo lo que estamos haciendo. Todo eso no estamos acostumbrados, pero hoy en día es necesario. Es necesario que me conozcan para que me puedan valorar, y cuando me puedan conocer, valorar, vendrán a buscarme para poderme contratar. Tenemos que ser diferentes, tenemos que tener una propuesta de valor. ¿Por qué te van a contratar a ti y no a otro? Porque tienes un valor, aportas al mercado, aportas al cliente unos hechos diferenciales, tu forma de hacer, tu forma de pensar, tu forma de diseñar los proyectos, de organizarlos, de gestionarlos. Y todo eso, además, con un equipo, con una experiencia, los proyectos. Todo eso es lo que tenemos que poder comunicar para que el cliente al final nos venga a comprar. Y lo hemos de hacer en aquellos canales donde se encuentran los clientes, no como de forma tradicional hemos hecho los arquitectos, que nos hemos comunicado en canales donde solo están o prácticamente solo están los arquitectos. Vender no deja de ser un arte, o como mínimo es una técnica que tenemos que aprender. Bueno, todos diréis, bueno, por supuesto, ¿no? Del foco del arquitecto al foco del cliente, ¿no? Esto dirá, sí, lo hago. Siempre, en todo el proceso, porque lo que hemos comprobado es que a veces vamos a ver a un cliente nuevo, no nos informamos, bueno, esperamos la visita, pero hemos de informarnos un poco qué problemas tiene este cliente, qué podemos solucionarle, hacer un poco de investigación. Después nos hace el encargo. Seguramente, como un proceso de hacer una vivienda o un hospital es muy largo, dura varios años, muchas veces vemos que nos desenfocamos. Y en vez de poner el cliente al centro, se pone el arquitecto. Porque dice en momentos dados, no, esto
Yo creo que ha de ser así, ¿no? Y muchas veces pues vamos a ver al cliente y nos hace repetir el plano y nos dice esto no queríamos hacerlo así. Entonces, el cliente siempre debe estar en el centro, siempre. En el básico, en el ejecutivo, la dirección de obras. Y hay que vigilar que porque el cliente lo notará, cuando nos pongamos en vez del cliente, nos pongamos nosotros, ahí podemos tener un problema de fidelización. Bueno, esto ya os lo he explicado, ya nos lo saltamos. El 7 es de la gestión subjetiva a la objetiva. Muchas veces habéis oído hablar a los arquitectos, nosotros como consultores lo oímos continuamente, yo ya sé lo que quiere el cliente, yo ya sé qué es lo que hago bien y mal, este proyecto sé que me va a salir, bueno, pues bien, beneficioso, este voy a perder dinero, pero más allá de allí, de esa opinión totalmente subjetiva, lo que tenemos es que buscar mecanismos para poder cuantificar exactamente todos estos datos. Primero, para mejorarlos. Si no está cuantificado, no lo podemos mejorar. No sabemos si ha evolucionado y en qué sentido. Tenemos que tener esas métricas que nos permitan saber qué proyecto es más rentable, qué proyecto es menos rentable, qué cliente también es más y menos rentable. ¿Puedo tener más visitas con él? ¿No puedo tener más? ¿Qué incidencias tengo en los proyectos? Todo eso lo tenemos que poder analizar con datos y tenemos que hacerlo no solo por nosotros mismos y la gestión de nuestro despacho, sino también para poderlo discutir en un momento dado con ellos. Tenemos que aprender a hablar en el mismo lenguaje que hablan nuestros clientes profesionales. Esto también es importante. Creo que deberéis tomar nota también de competir individualmente a colaborar y compartir conocimiento. Bueno, esta frase también es una frase feliz. Hemos intentado con este simbolismo inglés de cruzar el team, que es el team sería el equipo del estudio, con el together we can more, ¿no? Y esto lo que estamos diciendo es compartir externamente conocimiento externamente. Y ahora estamos hablando de alianzas. Las alianzas, sí, las alianzas, todo el mundo lo sabe, el win-win, esto está muy bien, pero las alianzas, primero, ¿para qué nos ha de servir? Primero, para crecer. Estamos viendo que tenemos, la mayoría de los despachos son una o dos personas, o sea, es autoempleo. Entonces, la alianza nos hace crecer de forma variable. Es decir, pues en vez de contratar 15 personas, me alío con ciertos estudios, me puedo aliar vertical o horizontalmente. Verticalmente me puedo aliar con clientes o con intermediarios, me puedo aliar con ingenierías, estructuristas, renderistas, ¿no? Y en vez de tener equipos propios, pues me alío con estos. Y horizontalmente me puedo aliar con otros estudios de arquitectura del mismo sector, de la misma competencia, para afrontar proyectos de mayor envergadura, para irnos fuera de Cataluña o de España. Entonces, pues hay que colaborar, hay que colaborar. Clave de la alianza es como los matrimonios de antes, ¿no? Primero hay que conocerse, pasar un noviazgo. Muchas veces nos encontramos, oye, pues vamos a liar, hablemos, empieza, bueno, pues mira, haremos esto, y empezamos a dibujar y al cabo de unas semanas o tal, oye, pues sí, creo que no nos entendemos, ¿no? Clave, hay que conocerse previamente, hay que pedir, si os conocéis ya no hay problema, pero si es una alianza un poco reactiva, hay que conocerse antes de empezar a trabajar. ¿Para qué comprobar? Tema de valores. Muchas alianzas fracasan por un tema de valores. Al final, no, es que yo pienso, pues hay que explicárselo. Y por mucho que una alianza pinte bien, si los valores de ambos estudios son diferentes, esa alianza fracasa. Las alianzas es un buen remedio, como os digo, pero son difíciles. Hay solución. Y el otro tema importante es que no puedes comparar lo que vas a ganar, lo que vas a conseguir con una alianza, que si vas solo. Es un grave error. Muchas veces hemos dicho, no, es que yo si fuera solo, pues ganaría más, no tengo que compartir, no tengo que negociar el concept design. Bueno, pues claro, o sea, lo que no puedes tener es la parte positiva de la alianza y la negativa. Es lo que decíamos el win-win. O sea, el win-win es win-win. O sea, si somos dos, hemos de compartir, ¿no?
¿Y eso qué quiere decir? Que si yo hago una alianza tengo que estar dispuesto a que ganará menos, que tengo que compartir, pero tendré menos costes y seguramente no tendré tanta relevancia. Esta relevancia de mi proyecto que he hecho en alianza la tendré que compartir. Pero la otra pregunta es, si no hubiera tenido la alianza, pues quizá no hubiera llegado a unas cifras de ingresos, ¿no? Pero no comparéis una alianza con ir solos. Son dos cosas complementarias. Llegamos a un punto difícil, muy difícil, que es del trabajador al colaborador motivado. Estamos acostumbrados, como estudios de arquitectura, a hablar de nuestro cliente. Pero hay otro cliente que a veces no tenemos en cuenta, que es el cliente interno que llamamos nosotros, que son todas aquellas personas que trabajan para nosotros. Sin ellos, sin ese equipo, nuestro despacho, nuestro trabajo no sería posible. Y los hemos de mimar, los hemos de enseñar, de formar, les hemos de contratar, han de tener un plan de carrera, han de saber qué se espera de ellos, pero también qué pretende hacer el despacho, hacia dónde va. Por lo tanto, tenemos que tener una comunicación transparente. Tenemos que hablar con ellos, tienen que estar suficientemente remunerados. Y aquí, evidentemente, empiezan los problemas. Problemas porque nuestro sector está realmente mal remunerado. Los proyectos están mal pagados y eso repercute en que nosotros contratamos mal a nuestros arquitectos. Y es un círculo que debemos romper. Si tenemos colaboradores fieles, si tenemos colaboradores que los tratamos bien, serán fieles, mejor dicho, y esos representarán a nuestra empresa. Cuando cualquiera de los arquitectos que trabajan con nosotros van a una obra, están representando a nuestra empresa. Hablan con los valores de la empresa, como decía Carlos. Son los mejores embajadores de nuestra empresa y, por lo tanto, debemos cuidarlos. Son nuestro mejor activo. Es un sector poco regularizado y debemos trabajar en este sentido. La medida no importaba, eso hace unos años lo habíamos hecho nosotros. Si tienes un buen diseño, una buena forma de arquitectura, ahora sí importa. O sea, el mercado está cambiando a una velocidad increíble, ¿eh? Y aparte del típico particular que te encarga una vivienda, cualquier cliente está creciendo. Los fondos de inversión, las inmobiliarias, las constructoras. Digáis lo que digáis, cada uno de vosotros, en el sector que estéis, vuestros clientes, la mayoría está creciendo. Y nosotros estamos ahí, en el 1-2, el 2-1. Entonces, ¿qué pasa? Que el cliente, entre comillas, se aprovecha de esta situación. Nos ve, oye, pues aquí hay muchos, pues voy a licitar y tal, y vas a bajar el precio, entonces vamos allí, va al otro, le baja el precio, ¿eh? Y entonces el tamaño se importa. Ya os hemos explicado que el tamaño no solo es orgánicamente, podemos utilizar las alianzas, pero hoy en día el despacho pequeño de 1-2 cada vez tendrá menos futuro. Y pasamos ya a la última. Al último de los paradigmas, de buscar culpables a buscar soluciones. Y esta es la que consideramos también muy, muy importante. Debemos ser capaces los arquitectos de hacer una reflexión de aquellas cosas que no hemos hecho tan bien, algunas que hemos hecho mal, y tenemos que tener la humildad suficiente que nos permita reconocerla y buscar soluciones. No hemos de buscar quién ha promovido, si hemos tenido o no, sino lo que tenemos es que de forma individual, pero también de forma colectiva, mejorar la imagen de nuestro trabajo. Y eso quiere decir que no solo es una cuestión, como he dicho, individual, que cada uno prestigie, o como se diga, su propio trabajo, sino que tenemos que ayudar a aquel que está a nuestro lado. No podemos pensar que el que se sienta en el despacho de al lado, en el coworking de al lado o en la misma calle, es nuestra competencia. Tenemos que aprender los unos de los otros, apoyarnos y ser mucho más corporativos. Colaborando como colectivo, sí que podremos realmente encontrar aquellas soluciones que nos beneficien a todos y que nos devuelvan o que nos traigan un brillo, una necesidad, un valor
de nuestra profesión y que la podamos transmitir. Primero nos la hemos de creer, la hemos de construir, hemos de ser consecuentes, pero hemos de respetar también a los demás. Os hacer Y una ahora, pregunta, si quieres, Elena. sí, Del paradigma 7, sí. ¿cuál es la herramienta que pueden utilizar para la gestión del despacho? Me han comentado un ERP. No sabía ni lo que era esto hace unos días. ¿Me podéis un poco ampliar esta zona, este paradigma? No, Bernat de Miguel no hace la pregunta. Vale, Bernat, si quieres te contesto yo, como no soy arquitecto, quizá me salga mejor. Sí, es lo típico, es que no tengo un ERP, bueno, oye, hemos ido muchos años sin ERP, ¿no? Entonces, depende del tamaño, o sea, aquí hay tres factores importantes, que son la calidad, la eficiencia y la eficacia. Son los tres indicadores básicos, aparte de los que pone aquí Elena, es la calidad, dos tipos de calidad, 0 errores, o sea, repetición de un plano, que el cliente no es lo que yo quería, que en el despacho, que me he olvidado que el salón lo he hecho más pequeño y ahora no me cabe, no sé qué. Todo esto es falta de calidad. Otro factor es la calidad concertada. Esto es un factor muy importante. Si os contratan gato, hay que dar gato. Si os contratan liebre, hay que dar liebre. Es decir, la calidad concertada también es calidad. Muchas veces, con el furor de la batalla, pues dices, bueno, no, el cliente me ha pedido esto, pero yo voy a hacer 7 planos más. Ahí estás dando exceso de calidad. ¿Cómo se controla esto? Pues controlando todas estas incidencias de calidad. Cada proyecto, pues sea llamada del cliente o el jefe de proyectos o el director, o uno mismo se autoevalúa y dice, oye, esto, pues tengo que repetir este plano, pues hay que ir de cada proyecto, ¿cuántas incidencias? La regla, 0 incidencias, ¿no? Sería 0 como el tráfico, ¿no? 0 muertos, ¿no? La eficacia, cumplir con las fechas. O sea, otro factor, oye, pues hago el proyecto, entonces pactas con el cliente unas fechas. Esto lo ha de tener tal, y hay que cumplir estas fechas. Si hay incidencias, pues se habla con el cliente. Pero hay que cumplir las fechas. La eficiencia, hay que consumir los recursos adecuados. La eficacia, pues es muy fácil. El indicador es de cada proyecto, cuántos días me retraso en el básico, en el ejecutivo, etcétera, etcétera. Y eso, pues todo eso son temas a mejorar. La eficiencia es utilizar el mínimo de recursos, y el mínimo de recursos es horas hombre y dinero, ¿no? Es decir, tú tienes un proyecto, hay un presupuesto, y ese presupuesto lo transformas en horas de arquitectura, y si hay colaboradores, pues hay un estructurista o un ingeniero de instalaciones, en unos presupuestos. Entonces, la eficiencia es, no me equivoco, ya lo hemos dicho, cumplo las horas y no me desvío. Al final, si ese proyecto, al final, oye, pues hemos puesto presupuestado 500 horas. Es el cliente, calidad concertada, nos paga 500. Pues si consumimos 600 horas, pues ahí no hemos sido productivos, ¿no? La idea es consumir 500, si puede ser 450 mejor. Si hemos dicho que un 10% de los honorarios iríamos a colaboradores externos, a ingenierías, pues tengo que conseguir ese 10%. Y si la ingeniería me pide más dinero porque se ha equivocado, yo me he equivocado, que son... Aquí hay otros factores que ponemos objetivos, pues indicadores, fijarse en los objetivos y cumplirlos. El que decía Elena, rentabilidad por proyectos y clientes. Pues nosotros hay que decir, oye, pues cualquier proyecto que haga en el estudio, la rentabilidad objetivo es el 20% y no trabajo por menos del 10%, ¿no? Pues esto es otro indicador. Es decir, cualquier proyecto que se pierda ese 10%, y eso lo podemos hacer por proyecto a proyecto o cliente a cliente. Cada cumplimiento es la eficacia, el número de incidencias es lo de la calidad, el grado de satisfacción de clientes, bueno, pues estas son las posibles encuestas de satisfacción o que el cliente te contrate un nuevo proyecto. Pero, las repeticiones sería. Por ejemplo, si un cliente profesional, si resulta que te vuelve a llamar, pues eso es un punto, y si no te llama, pues algo ha pasado y hay que averiguar qué es lo que ha pasado, por qué ha contratado a otro.
haciendo broma, pues hace años decíamos bueno, bonito y barato, ¿no? Pues el bueno, calidad, bonito sería que esté en fecha, o sea, que al final cumplamos unas fechas y lo que el cliente, y barato, pues quiere decir no consumir más recursos de los necesarios. Como tú preguntabas por el RP, aquí lo que estamos diciendo es, primero hay que tener una serie de elementos que controles. El primero es saber cómo se hace un presupuesto para cualquier proyecto. Ese presupuesto tiene que ver con las horas que vas a invertir y eso es lo que más cuesta. Después ya veremos con el crecimiento y cuando esa forma de controlar y gestionar el despacho funcione, si necesitas algún tipo de programa informático. Pero en principio no es necesario el programa informático. Lo que hay que hacer es empezarse a poner una serie de pautas que te den datos y que te permitan controlarlos, medirlos y al final mejorar. Supongo que te habremos contestado. O sea, en resumidas, que el RP no hace falta al principio. Sí. O sea, con un Excel o un Microsoft Project, cualquier programa semi-gratuito, lo importante es saber lo que quieres pedir y después ya nos metemos en un RP, que es una inversión importante. Y no liarse con medir excesivas cosas, sino poco a poco ir añadiendo aquellas que ves que te dan resultados que valen la pena. Porque si no te entretienes demasiado en la búsqueda de datos también. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más, Alberto? ¿Continuamos? Continuamos. Vale, pues ahora, después de haber explicado los 11 paradigmas, sería la hora de dar ese paso adelante y considerar estos 11 paradigmas y empezar a pensar cuáles de ellos realmente los tengo interiorizados, ya los tengo implementados en el estudio, cuáles me ha costado y aún estoy en ello y cuáles no tengo. Y os proponemos eso, en principio, que los pongáis. Y os queremos también hacer otra propuesta, que sería este curso que hemos planteado con la Escuela SER, que es la segunda edición. El año pasado, la verdad es que fue un éxito y por eso hemos planteado volverlo a hacer, que será en una modalidad mixto y presencial, que empezaremos el 20 de octubre. Son 4 sesiones de 4 horas, de 3 a 7 de la tarde, y en el que haremos un plan estratégico, Agile, vuestro propio plan estratégico. Os enseñaremos a hacerlo y vosotros haréis de forma paralela ese plan estratégico. Las clases, cada una de las sesiones tendrán una parte teórica corta, una parte de ejemplos reales anónimos, evidentemente. Luego pondremos unos ejercicios que tendréis que hacer en grupo para poder hacer pues cómo se hace, cómo se buscan las líneas estratégicas, cómo se establecen los objetivos del... Todo eso lo iréis haciendo en grupo y luego cada uno de vosotros podrá hacer los de su propio estudio y si quiere, eso es totalmente voluntario, los presentará a la clase y los corregiremos. También los podemos corregir sin que lo presentéis en la clase, de forma, bueno, pues lo hacemos de forma personalizada. El último día, la cuarta sesión, tendremos a un arquitecto que vendrá en representación de su estudio, que está cumpliendo los 11 paradigmas y nos explicará cómo lo han hecho y cómo han creado ese plan estratégico Agile. Tendrá el ejemplo de su estudio para que podáis ver pues, cómo favorece y cuál resultado ha tenido y cómo le ha costado o no le ha costado, cuánto le ha costado o no le ha costado eso. Y además presentaréis a aquellos que queráis vuestro plan estratégico al final. O sea, al final, el mensaje es, aunque la mayoría de arquitectos nos demuestran que la gestión empresarial no les interesa, nuestra recomendación después de hacer esta investigación es que el incremento de ingresos vendrá por incorporar la gestión empresarial en vuestro estudio. Esta es nuestra conclusión de los 11 paradigmas. Y repetimos, aunque es un tema que parece que no interesa o nos gusta más el otro, pues no nos queda más remedio que para incrementar los ingresos, que es lo que os interesa a todos, es profesionalizar desde el punto de vista empresarial, no de arquitectura, no empresarial. Porque al final, un estudio de arquitectura es una empresa como cualquier otra. Y hay que tener la
las dos carriles, el carril del diseño, pero también el carril de la gestión empresarial. ¿Y cuál es el perfil de los estudios de arquitectura? Pues bueno, pensando en quién se apuntó el año pasado. El año pasado éramos más de 20 estudios que se apuntaron, más de 20 arquitectos que se apuntaron, y había desde el estudio de arquitectura de 2, 3 personas, que este era casi el predominante, hasta los que habían superado y estaban en ese 10% que hemos visto antes, que es de más de 5, bastantes más de 5, porque había 1 o 2 que eran bastante más grandes. Pero en general tenía una estructura similar el curso a lo que es en este momento los estudios de arquitectura. La inmensa mayoría microestudios. ¿Por qué? Porque es desde el micro donde se tienen que empezar a poner esas pautas para poder crecer y poder tener resultados. Y ahora sí, abrimos ya de forma definitiva, si os parece. Sí, Alberto, ¿puedes dejar de compartir? Muchas gracias. Sí, perfecto, ahora voy para allá. Nos Vale. pregunta Ivette, el paradigma 5, ¿cómo salir a vender más? ¿Por dónde empezar? Pues para poder salir a vender, lo primero es que hay que saber qué es lo que hago y por qué me van a venir a comprar a mí. Por lo tanto, ¿cuál es aquella ventaja competitiva? Eso sería salir a vender. Lo que no podemos es, no sé si, sí, lo que no podemos es salir a vender sin llevar un relato, una propuesta de qué es lo que queremos. Ay, perdón, que la cámara está aquí. Vale, pues ahora ya. Cuando nosotros nos planteamos ir a vender, lo primero que tenemos que saber es conocernos a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos mejor que otro estudio? ¿Qué es aquello que sabemos hacer? ¿Y cómo vamos a ayudar nosotros a los posibles clientes, a los potenciales clientes, a mejorar? Por lo tanto, conocernos a nosotros. Segunda, conocer para apreciar aquello que nosotros presentamos, ya sea una vivienda unifamiliar, ya sea un equipamiento, lo que sea, a no ser que vayamos a concurso, evidentemente, que eso es otro canal. Sabemos lo que nosotros podemos aportar, sabemos quién aprecia eso y no solo lo aprecia, sino lo puede comprar, y a partir de allí, con ese perfil de cliente potencial, tenemos que hacer una lista, tenemos que ver quién nos puede acercar a ese cliente, tenemos que empezar a acercarnos para poder llegar a él. Lo mejor sería llegar a través de un prescriptor, no llegar a una puerta fría, porque eso realmente es muy difícil y aparte de difícil desanima y no es bueno. Pero tenemos que ver si resulta que trabaja con alguien con materiales, ha estado en una determinada feria, podemos dar una conferencia, podemos comunicar para que nos vea porque va a estar allí, sabemos. O sea, tenemos que buscar el canal, la puerta de entrada a través de la comunicación. Todo eso es más complejo, lo estoy diciendo de forma muy resumida, pero tenemos que crearnos un perfil, una imagen de marca, que todo eso es gracias al marketing, y todo tiene que estar en consonancia, tiene que estar en relación y ser coherente. No podemos vender humo, o al menos yo creo que no deberíamos vender humo, sino que tenemos que hacer aquello que sabemos hacer y transmitirlo bien. Tenemos que darle una envoltura, tenemos que explicar por qué lo hacemos bien, tenemos que tener un relato. Y a partir de allí, pues llevar una presentación, tener una constancia, trabajar. No hay más, que es el trabajo de la venta. ¿Sí? ¿Más preguntas? Si tenéis. Si podéis hacer las preguntas abriendo los micros sin ningún problema o bien por el chat, como queráis más cómodo, ¿vale? O sea... Hablar, ¿no? Sale en inglés. Sí. Es la transcripción. Ah, vale. Es que nos están poniendo las preguntas en inglés, con lo cual yo decía, no sé qué público tenemos. No sé, un público totalmente inglés. No sé. No hay más preguntas, es igual. ¿No había más preguntas? ¿Todo os ha quedado claro? Bueno, ¿qué cosas nos hemos dejado? ¿Cómo creéis que la emergencia climática y la disrupción tecnológica, nos está preguntando Alessandra, impactará al paradigma empresarial de los estudios de arquitectura? Totalmente. Yo creo que no impactará, sino que ha impactado.
Es evidente que hoy en día debería ser impensable en cualquier trabajo, en cualquier acto que hagamos, pero sobre todo en arquitectura, el no pensar en ese futuro cambio climático, bueno, en ese presente de cambio climático. Tenemos que tener en cuenta los ODS, tenemos que estar preparados y saber medir la huella de nuestro edificio. Es que es impensable. Hace tiempo decías, tengo una ventaja competitiva porque yo sé sostenibilidad, tengo conocimientos o nociones de sostenibilidad. Hoy en día no es eso, ¿eh? Es inseparable de nuestro ejercicio. Ahora, no sé el dato, pero creo que de media, quizá en España menos, el 70% del tiempo que pasamos nosotros estamos en edificios, ¿no? Entonces, evidentemente la oportunidad existe. Lo que pasa es que, bueno, hay muchos colectivos que están ahí encima, sobre todo las ingenierías, y ahí deberíamos darnos prisa, pero la oportunidad existe porque la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo en un edificio, o trabajando, durmiendo o pasando ocio. Hay otra pregunta que ha surgido, que es si podemos recomendar un libro para la gestión. Hay pocos, ya lo habéis visto que hay muy pocos y bastantes son en inglés. La AIA, el American Institute of Architects, tiene varios libros publicados que lo podéis encontrar en su biblioteca, y el RIBA inglés, Royal Institute of British Architects, tiene otros. Aquí, publicados en castellano, hay uno muy interesante que a ti te gusta mucho, que es el de... Sí, es el que os recomendamos en la dirección estratégica, que le pasaremos a la Escola SER para que os lo hagan llegar, que no es de arquitectura, pero es de gestión agile, que explica experiencias de empresas como Google o Bono, que también es una empresa, que os lo haremos llegar a la Escola SER para que os lo pasen. Está en Amazon. Es un libro fácil de leer, aunque ahora al oír, ¿no? En Google. No, la verdad es que lo que explica está al alcance de todos nosotros y los ejemplos son ejemplos que podemos asimilar y hacerlos nuestros. Es un libro muy didáctico. Os lo pasaremos. Perfecto. Y luego se lo pasamos a ellos nosotros. Sí, os lo pasaremos. No lo tenemos aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Os ha faltado algo? O por el chat o directamente por el micro, si alguien quiere hacerla por el micro. Como sector, ¿cómo podéis hacer que valoren más nuestros servicios? La pregunta del millón. Gran pregunta. Gran pregunta. Sí. A ver, nosotros lo que os hemos puesto aquí en los paradigmas, hay una primera que es, hemos de ser súper escrupulosos con nuestro trabajo, súper profesionales, que no quiere decir dar más de lo que nos piden, pero no puede volver a ocurrir que un arquitecto haga un presupuesto y que ese presupuesto luego no tenga nada que ver con la realidad final, o que los tiempos que haya calculado no estén, o que las calidades, o que haya problemas. Tenemos que trabajar muy bien, primera cosa. Segunda, hemos de ser útiles, hemos de aportar valor. Nuestro trabajo tiene que estar volcado con el cliente en el centro, con la persona en el centro, y para eso tenemos que ser capaces de pensar cómo contribuye nuestro trabajo a mejorar la sociedad en la que vivimos o como mínimo el entorno. No solo es una cuestión económica de mejorar a nuestros clientes, si es que son promotores, sino que también tenemos que ser capaces de contribuir a una mejor sociedad. Y eso tiene que ver unas cosas con la sostenibilidad, otras con la buena organización. Es ser mejor y mejor, pero no solo a nivel individual, sino, como os decíamos antes, a nivel colectivo. A nivel colectivo debemos ayudarnos los unos a los otros, aprender los unos de los otros y no ser, como muchas veces hemos sido, esconder las cosas o no ser suficientemente transparentes. Creemos, y tal vez consideréis que es demasiado inocente, pero creemos que hoy en día hay que trabajar así, con mayor transparencia, mayor colaboración, ser capaces de sumar y de intentar que el otro también gane, porque yo también ganaré, aunque sea, pero
que ganen todos. No, como ha ocurrido muchas veces, hago una alianza con uno para ganar yo y dejo la letra pequeña para que no la vea. No. Transparencia y buen trabajo. Os voy a mencionar un sector que no tiene que ver con el vuestro, pero lo conoceréis. El sector de los chefs de cocina. Es un sector que hace 15 o 20 años, antes de la época de Ferran Adrià, pues un cocinero estaba mal visto, era una profesión. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una acción corporativa, es decir, liderada por Ferran Adrià, por Santa María, bueno, pues que sois aficionados a la cocina, pues conoceréis los grandes chefs, la Carme Buscalleda, hablando en Cataluña, pero Arzac, ¿no? Berasategui, tiraron del carro, pero atrayeron a otros cocineros, Ferran con su escuela en el Bulí, es decir, que hubo una acción corporativa y un sector que hace unos años pues, el cocinero era el último de la cola, ahora un cocinero es un chef prestigiadísimo, da conferencias, lo contratan los principales bancos, pero no fue trabajando cada uno por su lado, sino haciendo corporación. Y eso no es cuestión de una agrupación, sino que cada uno de los arquitectos a su nivel colabore y, por ejemplo, pues eso, pues que no trabaja a pérdidas. Es que nosotros estamos viendo constantemente honorarios que están a pérdidas. ¿Y cómo lo arregláis? Bueno, es que yo soy el propietario, no me pongo el sueldo, si al final de año pues gano algo, pero no me lo llevo, pues tengo la gente como la tengo, entonces que nos autoengañamos. Pues hay que poner a la gente en nómina, hay que no ir a pérdidas, prestigiar un poco entre todo el sector. Es decir, ya sé que es un poco pasaros la pelota otra vez, pero es que la solución está en el sector. O sea, y aunque esté muy automizado, hay que tener claro que si a mí me va bien y al de al lado también, si a todos nos va bien, el sector se prestigiará. Ahora no está prestigiado y eso se refleja en los ingresos. ¿Qué vamos a hacer? Corporativa, hacer acciones y que los líderes y los no líderes nos ayudemos para prestigiar otra vez la figura del arquitecto. Las bajas temerarias, aquello que dicen algunos promotores, no sé si lo habéis oído, supongo que sí, pero yo sí que lo he oído. Bueno, es igual, si no ya habrá otro arquitecto que lo haga. Esto nos lleva, bueno, a una espiral en caída libre que es la que estamos en este momento. No podemos permitir, por dignidad profesional, que esto ocurra. Y hemos de sumar entre todos y ser más fuertes. No puede ser que se hagan según qué cosas y a veces hemos de entender que un arquitecto puede destacar y nos puede abrir las puertas a nosotros. Un buen arquitecto de aquí, que vaya fuera de nuestro país, puede ser un buen embajador para que luego vayan otros. O sea, pequeñas cosas que podéis hacer. No trabajar a riesgo. O sea, en un concurso hay que trabajar a riesgo, pero si un cliente, oye, pásame 4 planos y no sé qué, a ti que no te cuesta nada, y bueno, como nos gusta, los hacemos y los cobraremos, ¿no? Pues hay que decir, bueno, yo soy arquitecto y soy consultor. Oye, pues mira, mañana te envío un presupuesto y te digo esto, lo que te costará. La gestión del no. Si hay un precio que perdéis dinero, hay que decir al cliente, mira, yo no puedo hacértelo, te lo hará otro porque pierdo dinero, no te da calidad. Claro, esto ha de ser corporativo, porque al final nosotros que hablamos con muchos clientes también, cuando hacemos un plan estratégico, pues al cliente dice, no, es que tengo cola de arquitectos. Tengo 15 que me están llamando y pues hablan con uno, oye, que me ha llamado, mírate el precio y al final nosotros mismos nos estamos haciendo el harakiri, ¿no? Sí, sí. No podemos ser un sector low cost. Y eso para nosotros es básico. Y lo que hemos visto, para animaros, es que si hemos hecho esos paradigmas, porque hay estudios de arquitectura, que ahora muchos son empresas que lo han conseguido. Seguramente se han llevado más de una bofetada, más de un disgusto, pero al final han conseguido y al final el cliente también valora que tenga un arquitecto, que sea una empresa, que tenga un buen equipo, que esté motivado. Al final, al principio probará, oye, esto, ahora que tengo que pagarte más y tal, lo que sea, pues al final te valora. Pero claro, hay que dar estos pequeños pasos, evidentemente sin lanzarse al vacío,
Pero creo que el principal es dos, el corporativo y que cada uno de vosotros tome medidas, sobre todo el tema de horarios. Hay que siempre pasar un presupuesto. Ha de ser un presupuesto con el sueldo del arquitecto, de los socios y con el sueldo de los arquitectos en nómina. Después, cada uno que haga lo que sea. Pero lo que no se puede es engañarse uno mismo y decir, bueno, como yo no me pongo el sueldo, bueno, si quieres no lo cobres, pero tú lo has de escandallar, has de poner tus honorarios. Y a tu gente, si la tienes como la tengas, has de poner como si estuvieran en nómina con un contrato. Y después, Sí, como debería. y esto ya es fácil de decir, pero es que no vemos otro camino. Y eso que se vaya impregnando, porque la mayoría del sector, y eso lo sabéis todo, están perdidas. Están perdidas. Entonces, una profesión tan bonita es que además tiene solución. Tiene solución y como os digo, hay ejemplos. Os he dicho el caso de los cocineros, que es así. Un sector desprestigiadísimo hoy en día está, porque hubo un corporativo. No fueron 4 cocineros que se fueron ellos por libre y los demás, no, tiraron del carro y ahí están. Se puede Muy hacer. bien. Perfecto, Carlos, Elena, gracias por animarnos a este Claro. nuevo concepto. Creo que los paradigmas es una nueva forma de hacer y sobre todo el concepto que habéis dicho que es poner honorarios antes de hacer una línea. Creo que es un concepto muy interesante el hecho de ponerte en valor, porque cuando vas a ver a un especialista en medicina, la primera visita no te toca, perdón la expresión, no te hace nada y ahí están los 150 euros, ¿no? Es decir, de una manera creo que es un concepto muy interesante y si todos juntos podemos hacerlo e intentaremos enseñarlo en el curso que haremos con vosotros. La verdad es que el año pasado, como decía Elena, funcionó muy bien. Perdona, este año que hemos hecho en el mes de mayo. Así que ya a veces el verano cambia. Y os animamos a esto. La grabación estará disponible en unos días, ¿vale? Cualquier duda que tengáis o bien al info@escolaser.com o bien en el link que os hemos pasado del curso, también allí podéis hacer cualquier tipo de consulta y estaremos encantados de aclararos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Elena, Carlos, por estar aquí esa tarde hoy con nosotros aquí en la Escuela SER para intentar, pues esto, animar y poner un poco de luz en este mundo tan, digamos, como has dicho, Carlos, por supuesto un poco así, pero yo creo que, como dices, hay solución, hay salida y en parte depende de nosotros, ¿no? Gracias y hasta la siguiente. Gracias a la Escuela SER, Alberto, Y gracias a todos los y a asistentes. todos los asistentes. Cualquier cosa que necesitéis, tenéis en la presentación nuestro correo. Ánimo porque se puede. Gracias. Gracias. Bueno, se corta la cámara.